Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy os venimos a hablar de identidad secreta. Yo soy Adolfo de Grandi y esto es Aventureros al Juego. Identidad secreta, un juego de roles ocultos en el que no como tal rol oculto, ahora lo vamos a explicar un poco, pero sí en el que tú tienes que definir un personaje oculto para los demás y los demás lo tienen que adivinar con las pistas visuales que tú le vas a ir dando con una serie de imágenes. Vamos a explicar un poquito primero, grosso modo, el funcionamiento de esta identidad secreta y con la explicación a partir de ahí ya os lanzamos la opinión exacta sobre el juego, ¿vale? Este sería un poco la disposición de la identidad secreta, ¿vale? Tenemos cada uno un panel. Aquí lo tenemos, de un color y robamos del medio una llave dorada que boca abajo tiene una serie de números, en este caso aquí veis que tiene el 7, que corresponden a uno de los personajes famosos que he puesto en cada una de las ranuras. Como veis, se ponen 8 personajes conocidos. Ese es el personaje, por ejemplo, el número 7, me fijo en el que ponen el 7 y ese es el personaje que voy a tener que definir a mis compañeros o intentar que ellos adivinen, porque consigo la mayor cantidad de puntos si la mayoría de los que están adivinando adivinan mi personaje. ¿Cómo se hace el conseguir que los demás lo adivinen? Pues tú tienes una serie de tarjetas, tienes un límite de tarjetas que te van a dar al principio de la partida y que te tiene que durar durante todas las rondas del juego, con lo cual, según vas gastando tarjetas, te vas quedando sin ellas. Entonces, para los últimos personajes lo vas a tener más difícil a la hora de definir. Como veis, pues por ejemplo, aquí va a definir un personaje y tenemos 3 casillas verdes, 3 rojas. Las verdes quiere decir que la imagen que tú pongas encima del verde es algo que sí se asocia al personaje que te ha tocado definir. Y si las pones en la roja, significa que no tienen nada que ver con esa imagen. ¿Por qué es importante eso? Porque va a llegar un momento que a lo mejor no tienes tarjetas que cuadren con el personaje que te ha tocado y tienes que tirar justamente por lo contrario, por decirle a la gente lo que no es. Olvídate de esto, pues imaginaos que hay muchos actores y el mío no es actor dentro de los 8 que hay que definir, pues si sale aquí una cámara de cine, pues pongo encima de uno rojo una cámara de cine, como diciendo, oye, que no es ninguno de los actores, fíjate en otro de los personajes, ¿vale? Básicamente eso es la mecánica, pues luego hay un tablerito de puntuación donde se va subiendo los cubitos de cada color, cada uno tiene una serie de llaves azules, 8 en cuestión, que tú tienes que ir repartiendo. Pues por ejemplo, si este jugador me da una serie de pistas y yo creo que es el personaje 2, pues cojo la llave de mi color con el 2 y boca abajo, sin que nadie la vea, se la doy al personaje gris que la mete en su panel. De tal modo que al final de que todo el mundo ha repartido sus llaves, cada uno va a ir, como viene aquí, que lo veáis, destapando esta pestañita y mostrando las llaves y el número que ha apostado cada uno. Pues en este caso, mi personaje era el 7 y lo han adivinado 1, 2, 3 y 4. El rojo no, pues yo me llevaría 4 puntos. Pues básicamente es una mecánica súper sencilla de juego, la verdad. No tiene mayor misterio a la hora de jugarlo. Es un juego que muy divertido. Lo primero es que es muy divertido. Este sí que es un juego, hace poco hicimos la opinión del Turing Machine y dijimos que era un muy buen juego, pero no adaptado a cualquier tipo de jugador. Yo creo que este es un juego muy buen juego porque es muy divertido y que se adapta a un abanico más grande de jugadores. Es un party, es un juego con el que nos vamos a reír un montón, un juego muy fácil de enseñar a jugar a los demás, con unas reglas muy sencillas, la mecánica es basiquísima, con lo cual en nada lo has aprendido a jugar. Y claro, luego ya lo difícil está el definir tus personajes con las tarjetas que tú tengas y sobre todo los últimos personajes con las tarjetas que te van quedando. Por eso es muy importante no gastar excesivas tarjetas en los primeros personajes, ya que ahí tienes un pool de imágenes mucho mayor, que a lo mejor con un par de imágenes de las que tienes ya te puedes apañar para dar pistas.
Y sin embargo, los últimos personajes que vas a tener que definir en las siguientes rondas vas a tener menos tarjetas y va a ser mucho más difícil el poder orientar al resto de jugadores sobre cuál es el personaje que tú estás definiendo. Nos ha gustado muchísimo. Este sí que es un juego que de verdad adaptable a un 80-85% de los jugadores para estas fiestas navideñas que vienen. Me parece que es un juego ideal para poder llevar a una reunión familiar de gente que no sea muy jugona, echaros unas risas, pasarlo muy bien. Volvemos a decir, es un juego tipo party. Si a ti lo que te molan son los euros duros de comerte la cabeza, olvídate de este juego. También vaya por ahí, ¿vale? Es un juego tipo party para reírte, pasártelo bien. Un juego que, como comentamos en nuestro podcast, que como siempre os digo, si no seguís nuestro podcast, que nos quite lo jugado, abajo tenéis la descripción en la cajita, seguidnos, que os va a encantar. Pues como comentamos, es un juego que aparte lo que vas a recordar, aparte del juego, es momentazos. Es de estos típicos juegos que tú el día de mañana vas a decir, ¿te acuerdas cuando jugamos y pusiste estas imágenes para definir tal personaje? Pues es lo que genera. Nosotros lo estuvimos probando con nuestros amigos Adri y Elena del Daily Token, que estuvimos con ellos en Ludo Laguna, en unas jornadas de juego de mesa que organiza la asociación El Anillo Único en Laguna del Duero. Y nada, nos sentamos allí, estuvimos jugando con ellos, con otros amigos suyos, estuvimos allí jugando 8 personas, que yo creo que es cuando más se disfruta. Cuanto más gente hay a este juego se disfruta muchísimo más. Y nada, lo estuvimos probando tal y cual. Y os voy a contar uno de los personajes que definí yo y cómo lo definí y que ellos se meaban de risa, se lo pasaron fenomenal y ha quedado como un momentazo que el otro día lo comentamos en el podcast y que yo creo que eso jamás se nos va a olvidar. Por eso os digo que este tipo de juegos son esos juegos con los que recuerdas momentazos a lo largo de tu vida. Pues me tocó definir el Dalai Lama, era de las últimas rondas, como os digo, no tenía casi tarjetitas. Y dije, pues hay que tirar de humor absurdo, que es algo que a mí se me da fenomenal. Y tenía un polo y una guindilla. Y puse el polo en el verde y la guindilla en el rojo. Bueno, y diréis, ¿por qué? Porque el polo sí que lo lama y la guindilla no lo lama porque le pica. Y diréis, qué cosa más absurda, qué tontería. Pues con esa tontería de los 8 lo adivinaron 6 o 7, un montón. Y claro, también fue un poco por descarte lo que os digo, de que los demás los tenían muy claros y por descarte entre eso tal. Claro, cuando expliqué por qué había puesto esos dibujos, pues todo fue jajaja, reírnos. Y eso ya nos ha quedado como un momentazo absurdo, divertido, del cual nos vamos a acordar siempre, que es un poco lo que tienen este tipo de juegos, que generan momentos geniales que siempre vais a recordar y es por lo cual a mí este tipo de juegos me fascinan, me encantan. Mira que me encantan los juegos duros, me encantan juegos de comerme la cabeza, Ameritrash con historia profunda, me encantan, pero es que estos también. Soy de un humor muy absurdo, lo sabréis sobre todo en el podcast. Aquí en los vídeos no hago tantos chistes, pero en el podcast hago un montón de chistes absurdos. Me encanta el humor absurdo, me encanta reírme. Creo que en la vida hay que reírse mucho y pasarlo bien. Y este tipo de juegos me generan eso. Me divierto mucho, me lo paso muy bien y creo que ayuda mucho, la verdad. Así que nada, nos ha encantado. O sea, probarlo, comprarlo, jugarlo, porque es divertidísimo y os va a gustar muchísimo. Por lo menos desde nuestra humilde opinión. Así que nada, hasta aquí el vídeo de opinión de esta identidad secreta de Trangis Game. Y como siempre os decimos, suscribiros al canal, darle a la campanita para estar informados, darnos a un fuerte like, siempre os decimos lo mismo, pero cuanto más nos apoyéis, pues mejor nos viene, así podemos seguir creando mucho contenido y yo creo que eso viene muy bien a todo el mundo. Pues muchas gracias, aventureros, hasta la próxima partida.